Vamos a hablar del concepto de ultra vires. Para ello, conviene empezar recordando que la Constitución española otorga a las Cortes Generales el monopolio de la emisión de normas jurídicas primarias. Y para este tipo de normas, la doctrina ha acuñado la expresión fuerza de ley. Dicho esto, conviene precisar que la propia Constitución prevé dos actos normativos del Gobierno dotados de esta referida fuerza de ley. Se trata del decreto legislativo y del decreto ley. En ambos casos nos encontramos ante dos excepciones al referido monopolio. Excepciones que no pueden, bajo ningún concepto, ser consideradas como absolutas, sino más bien matizadas, ya que la Constitución impone en ambos casos la intervención del titular del poder legislativo. Bien, pues aclarado este marco general y para analizar el concepto que nos ocupa, que es el concepto de ultra vires, nos vamos a centrar en los decretos legislativos y más concretamente en los excesos en los que puede incurrir el Gobierno en el ejercicio de la potestad delegada. Bien, el decreto legislativo es una disposición con rango de ley, emanada del Gobierno, que regula ámbitos reservados a la ley, en virtud de una habilitación del titular de la potestad legislativa. Se trata, pues, de una delegación que hace el poder legislativo al Gobierno para que éste lo sustituya y ocupe su lugar. La forma de delegación puede consistir en una ley de bases cuando su objeto sea la formulación de textos articulados, o bien una ley ordinaria cuando se trata de formular textos refundidos. La Constitución española se ocupa muy escasamente del decreto legislativo y pone todo su interés en la ley de delegación. Es decir, en qué forma y con qué contenido pueden las Cortes Generales habitar el Gobierno para que pueda dictar normas con rango de ley o con fuerza de ley. Y de las pocas cosas que nos dice la Constitución respecto de los decretos legislativos, podemos mencionar a tres. En primer lugar, que tienen que emanar del Gobierno, lo que significa que no cabe hablar de subdelegación. Y en segundo lugar, que esos actos han de denominarse como decretos legislativos. Y en tercer lugar, en virtud del párrafo sexto del artículo 82 de la Constitución, se dispone que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. La polémica ha sido generada por la expresión sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, ya que los decretos legislativos, al ser una norma con rango de ley, está sometida o tiene que estar sometida al control de constitucionalidad, lo que significa que tiene que atribuírsele al Tribunal Constitucional en régimen de exclusividad su control. Y por lo tanto, los tribunales no tienen más remedio que aplicarlo, salvo que tengan dudas sobre su constitucionalidad. Y en este caso, deben plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bien, dicho en estos términos, la pregunta que se plantea es la siguiente. ¿A quién compete controlar los excesos en el ejercicio de la potestad delegada? ¿Únicamente al Tribunal Constitucional? ¿O bien es una tarea que pueden llevar a cabo también los tribunales ordinarios? Es decir, la inaplicación de los decretos legislativos cuando incurren en ultravires, es decir, que hayan ido más allá de lo constitucionalmente permitido, le corresponde en exclusividad al Tribunal Constitucional o bien puede realizarse por los tribunales ordinarios, es decir, por el Poder Judicial. Aquí también vemos dos opiniones doctrinales. La primera, que hace hincapié sobre el aspecto formal, sostiene que es el rango que adopta la norma delegada es lo que determina el órgano competente para ejercer el control. Es decir, si se trata de una norma con rango de ley, el control le corresponde al Tribunal Constitucional. Y si se trata de una norma con rango reglamentario, el control le tiene que corresponder a la jurisdicción ordinaria. La conclusión que se saca a través de esa concepción formal es que los decretos legislativos, al ser normas con rango de ley, su control tiene que atribuírsele el régimen de exclusividad al Tribunal Constitucional. La segunda opinión doctrinal, de la mano del profesor García de Enterría,
introductor de la teoría de ultravires en España, denominada también teoría de la degradación normativa, sostiene que el gobierno dicta una norma administrativa en todo aquello que no está amparado por la ley de delegación. Que el gobierno dicta una norma administrativa en todo aquello que no está amparado por la ley de delegación. Lo que quiere decir que el ámbito del decreto legislativo que sobrepasa los límites de la delegación no gozará del rango de ley, pero puede seguir en vigor como reglamento administrativo. Y por lo tanto, los tribunales ordinarios disponen de un campo de actuación, ya que no estarían controlando una norma con rango de ley, y pueden proceder, por lo tanto, a la inaplicación de aquellos preceptos del decreto legislativo que nos ajusten a la ley de delegación. Conviene dejar constancia de que el profesor García de Enterría elaboró esta construcción durante los años 70, la época anterior a la aprobación de la nueva Constitución de 1978. Y su objetivo era doble. En primer lugar, explicar por qué las normas adoptadas por el gobierno en virtud de la delegación legislativa tienen rango de ley. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo era posibilitar el control de esos excesos en el ejercicio de la potestad legislativa, posibilitar el control de los ultravires por parte del Poder Judicial. Según esta tesis, esta construcción magnífica del profesor García de Enterría, las delegaciones legislativas son operaciones de habilitación al Poder Ejecutivo hechas desde el Poder Legislativo sobre la base de lo que se denomina como remisiones normativas. Remisiones normativas, en el caso que nos interesa, insiste el profesor, que son de naturaleza recepticia. ¿Qué significa esto? En virtud de esas remisiones normativas, el autor de la norma reenviante, es decir, el legislativo, reconoce y asume el contenido del acto normativo al cual se reenvía como contenido propio de la norma reenviante. Conclusión, que la norma reenviada, es decir, el acto del Ejecutivo, se convierte en parte del acto normativo reenviante, en parte de la ley de delegación. Por lo que, en principio, tiene también que tener la misma naturaleza y el mismo rango como resultado de esta operación de integración. Y digo en principio, ya que los excesos en que se puede incurrir no pueden ser recibidos por la ley de delegación y, por lo tanto, no adquirirían nunca rango de ley, por lo que no serán más que reglamentos administrativos. Bien, pues esta construcción teórica ha sido utilizada por la jurisprudencia y podemos citar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del 1 de marzo de 2001, que explica que la técnica legislativa contenida en el artículo 82 de la Constitución española se configura como una delegación recepticia al adquirir la norma delegada la naturaleza de ley, pero solo en aquello en que no sobrepase el límite de la delegación. Si se superase tal límite o se regulase ex novo alguna materia, la norma quedaría reducida a un simple reglamento y, por tanto, sometida al control de la potestad reglamentaria a través de las técnicas que para tal control se establecen en nuestro ordenamiento jurídico y que son ejercitables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Se matiza en esa sentencia que ello no sería posible si no se producen ultravires, porque entonces estaríamos en presencia de una disposición con rango de ley revisable únicamente por el Tribunal Constitucional. Bien, pues para concluir, esta segunda interpretación es la que parece tener más encaje en el párrafo sexto del artículo 82 de la Constitución y es la que, tras una jurisprudencia vacilante, ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional. Toda esa polémica doctrinal ha sido zanjada y confirmada, la segunda tesis, por el artículo 1 de la Ley 29/1988, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, al indicar lo siguiente: los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, con las disposiciones de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Gracias.